¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta, nuestra cuarta temporada, con temáticas que mayoritariamente nos invitan a la reflexión. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, por lo general tratamos de acercarla, ¿no? Sí, Esperemos que algunos no se vayan del todo, ¿no? Pero bueno, sí, tal cual. Pero bueno, sí hay que acercarla y debatirla profundamente. eso es lo importante, Y que generar poner en incomodidad, que de eso discusión. se trataba cuando yo empezaba a estudiar el periodismo. Después, Y bueno, uno ve ahora no tanto, ¿no? Pero que bueno. ahora ya mamita querida, pero bueno, es lo que hay, por eso, Bueno, ¿no? igualmente, toda la vida existió esto, Sí, ¿no? ahora Antes por estaba un ahí, poquito más solapados, ¿no? Después se empezó a hablar de sí, grieta, sí. grandes medios, medios hegemónicos, ¿no? Sí, lo bueno es que aquellos que hoy por hoy se definen como independientes ya sabemos a quiénes representan, ¿no? Exactamente. Y que no Eh, existe el periodismo independiente. no, de Independiente de izquierda me dijo un amigo Barberón que jugaba en Independiente Sí. por izquierda, ¿no? Hacia la Ah, banda. bien. Bien. Vamos a presentar el tema de hoy, que tiene que ver Dale. con el balotaje, ¿no? Que tiene que ver Ujú. con las elecciones del 19 de noviembre, a días nomás de lo que se viene y que seguimos reflexionando a veces desde el horror, ¿no? Sí, sin ¿Mm? dudas, sin dudas. ¿Presentamos el tema de hoy? Dale, lo Dale, vamos. presentamos. A solo días de un balotaje histórico, el país debe optar por dos opciones políticas antagónicas, como sostiene el filósofo Rocco Carbone, cuando el pensamiento dualista, propio del fascismo y la mafia, se operativiza políticamente, muestra su destructividad, que es un modo de anulación o desaparición de la otredad. En Catalejo TV, Argentina elige entre democracia o mafia y fascismo. Ahí estaba, tiene que ver con esto. ¿Qué elegimos el 19? Nosotros hemos Ujú. sido siempre firmes y claros en esto. Se elige entre democracia o fascismo, ¿no? Y después también con este condimento y aditamento que tiene que ver también con la cuestión mafiosa, ¿no? Ujú. ¿No? Está, Como que se ha reunido todo lo que particularmente no necesitamos, sí, hay muchos, ¿no? hay muchos dirigentes, muchos gremios también, ¿no? Que como que tratan de disimular, dicen mi ley no, pero a no decir la palabra explícitamente votamos a masa, ¿no? Digo, Ujú. bueno, está toda esa cuestión y me parece que son momentos de definiciones, Sí, sin duda, enfrente porque hay está lo dos modelos peor. completamente diferentes. Totalmente. En el país que plantea Milei y Macri, yo particularmente no quiero vivir y tampoco quiero que vivan mis hijos. Sin Y dudas. no se trata de adoctrinamiento, sino de una cuestión humanitaria. Por eso hemos convocado, como siempre lo hacemos, Una vez prácticamente un más. abonado de la casa, que es Rocco Carbone, trabajador, dice, definime como un trabajador, es filósofo, docente y un gran analista de la cuestión mafiosa. Rocco, querido, como siempre, darte la bienvenida y el agradecimiento por compartir con nosotros Catalejo. No, un gran placer de mi parte estar acá de nuevo, un gran saludo a las dos y conversamos sobre lo que quieran. Sin duda, Ya dije un montón de palabras oscuras. sí, claro, Exactamente. Bueno, como absolutamente. para introducirnos en el tema, Rocco, imagino que la inmediata colaboración entre comillas de Macri, ¿no? A Milei en lo que va de cara al balotaje, rápidamente después de lo que fueron las elecciones generales, nos sorprendió. Eh, Sorprendió y no sorprendió. Desde mi punto de vista, podríamos decir que esa alianza que se explicitó luego de la primera vuelta era una alianza que se venía preparando. Desde mi punto de Claro. vista, se venía preparando por lo menos desde hace 2 años a esta parte. Ujú. Te digo esto porque en el pleno corazón de la pandemia, en el año 2021, Milei hizo un viaje a Chile. No sabemos muy bien, o por lo menos yo no sé qué hizo, qué fue a hacer en la clave política. Pero lo entrevistaron en una televisión chilena y ahí había un entrevistador de lo más incisivo, cosa que no vemos en general en la mediaticidad monopólica argentina, ¿no? Totalmente. Porque ahí no se le repregunta O absolutamente aquellos que nada. pueden hacerlo, este personaje no accede, ¿no? Exactamente. Ujú. Y ahí como este entrevistador, no recuerdo el nombre, no era argentino, no estaba acostumbrado a la figura de Milei, repreguntó un montón de ocasiones sobre distintos puntos, pero yo me quiero referir a apenas un punto. Porque se hablaba de la estatalidad, Milei efectivamente decía que el Estado es un problema, que la burocracia estatal Sí, es un sí, sí. problema, que Ujú. el Estado argentino es muy grande, que hay que reducirlo al tamaño de un maní, y luego formuló un parangón de lo más interesante. El parangón ponía en estado de diálogo el Estado y la mafia. Y decía, entre el Estado y la mafia, yo
prefiero a la A la mafia, mafia. porque la mafia compite, la mafia no miente, la mafia es buena y sobre todo hace negocios. Entonces, Ahí está la entre la clave. estatalidad y la mafia, prefería efectivamente un poder criminal, porque aquí lo conversamos en varias ocasiones con ustedes. Así podemos entender a la mafia. O sea, Totalmente. desde el 21, Milei construía un puentito o un puentecito conceptual respecto del poder macrista, respecto de Claro. ese poder complejo, oscuro, identificado y habitado por múltiples dimensiones, entre ellas dimensiones mafiosas, como también aquí lo dijimos en Catalejos. Ujú. Y eso desde el punto de vista de Milei. Ahora, del punto de vista de Macri, más recientemente y antes de la primera vuelta, en un encuentro aquí, en la Argentina, con empresarios, formuló una oración de lo más interesante para ser examinada. Dijo, si no pueden gobernar ellos, en referencia al peronismo, ni nosotros, en referencia a Junto por el Cambio, vamos a gobernar a través de Javier. Bueno, esas oraciones que formaron parte de la discursividad de públicas, ahora políticamente se empalmaron a través de una alianza luego de la primera vuelta, en la cual el espacio de Milei, La Libertad Avanza, sacó casi 30 puntos, 29 y Sí, 29, 29, sí, 8, y el espacio de Junto por el Cambio sacó casi 24 puntos. Bueno, ahora, digamos, esos porcentajes, aunque no de manera estrictamente lineal, porque sabemos que, por ejemplo, la aritmética política no se corresponde con la exacto. aritmética de los porcentajes, se pueden empalmar y luego de la primera vuelta, efectivamente, la libertad avanza. Milei y el horror de Villarruel, efectivamente están de cara al balotaje cómodamente situados para disputar. Pero me parece que efectivamente en el campo nacional y popular se ha establecido, se ha articulado una fuerza de lo más interesante que me parece que hay que sostener militantemente, cognitivamente, humanamente, que es Unidos por la Patria, Unión por la Patria, porque es una fuerza, es un frente de freno que permite detener el horror que se ha articulado en el campo antagonista. Anoche escuchamos a la candidata vicepresidenta Villarruel. Esa en la memoria, esa figura incluso en sus formas retóricas, explicativas, políticas, es el empalme con el terror de la dictadura del 76-83. Ustedes están en Rosario y supongo que se habrán crispado más que yo, que no soy argentino de nacimiento y que estoy en Buenos Claro. Aires. Eh, Hablaba efectivamente de un genocida vinculado con la ciudad de Rosario, que se llama Amelon. Amelón, Ujú. efectivamente. ¿Y cómo lo presentó? Lo presentó como padre de 11 Claro. hijos. Siempre Ahora bien, buscando humanizar el Tremendo. horror, ¿no? Ponerle exactamente, rostro y humanizando el humanizarlo. horror. Sí, sí. Ahora, ese padre de 11 hijos, que indudablemente lo será, tendrá Sí, claro. Sí. Y 11 que no lo define. 11 hijos. Ahora, ¿quién es ese buen señor? Es un genocida que tiene 5 cadenas perpetuas. Claro. Y, por ejemplo, la justicia nacional le ha negado efectivamente la prisión domiciliaria. Ahí está encerrado, y bien encerrado está en Campo de Mayo, si no me Claro. equivoco. Ujú. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el poder fascista, que ahora se empalmó con un poder mafioso, articula formas confusionales, articula formas enloquecidas de pensamiento para enloquecernos a nosotros, confundirnos a nosotros, y ahora, y un desaparecido, disculpe, y un, no, ojalá un compañero o una compañera desaparecida, un genocida pasa a Ujú. ser un padre de 11 hijos, donde el Claro. horror vuelve a ser humano. Tal cual. Estamos ante un descalabro generalizado. Ujú. Si estas personas ganan, si estos sujetos ganan las elecciones el 19 de noviembre, va a desaparecer, uso a propósito de esa palabra, va a desaparecer la Argentina democrática que el pueblo argentino, con su trabajo, su esfuerzo, su forma vitalistas de existencia, ha constituido desde el 83 a la fecha. Y en el campo democrático se ha constituido ese nuevo frente conducido por un rosarino, Agustín Rossi y Sergio Massa, que efectivamente
desde mi punto de vista, permite detener, frenar ese mal radical que se ha venido a constituir en el campo antagonista, y que siempre lo tuvimos, pero en este momento se ha descarnado, me parece. Totalmente, totalmente. Rocco también ha marcado, bueno, como analista y sabedor, ¿no? Del accionar mafioso y también fascista, ¿no? De dónde proviene también el compañero Rocco, de esto del discurso del fascismo y de la mafia, que tiene que ver en esa condición de destructividad de la otredad, ¿no? Del otro, o sea, coinciden o hablan de dualidad, hablan de dos polos o de un lugar y de otro. No hay matices, no hay grises, no hay nada, digamos, no hay variedad, no hay nada variopinto, sino que, digamos, se trata de nosotros y de ellos, y la aniquilación, ¿no? Del otro. Y da la impresión de que ahí sí se unifican, más allá de que la historia los ha enfrentado y que después en algunos puntos los ha unido al fascismo y a la mafia. Que son discursos que ya escuchamos en otros dirigentes. Recuerdo exactamente, explícitamente, cuando Bush dice después de las Torres Gemelas, o están con ellos o están con nosotros. O sea, eso dual, ¿no? Esas dos puntas. Sí, no hay matices, ¿no? Bueno, ese es un punto interesantísimo que ustedes traen a colación, porque eso es el pensamiento de la guerra. Claro, Nosotros, claro. ellos, nosotros, los otros. Dos identidades en disputa, y se quieren efectivamente esas dos identidades y el devenir de esas dos identidades en disputa mutuamente someter y desaparecer. Lo dicen en la Argentina, las palabras que usan en referencia al campo nacional y popular, porque no se trata de tal o cual referente, de tal o cual líder o lideresa del campo nacional y popular, que también Sí, sí. trataron de Sí. matarla, Ujú. a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, trataron de destruirla, pero más allá de esa figura única en la historia argentina, única en la historia latinoamericana, única y colectiva al mismo tiempo, cuando dicen exterminar, Claro. es que pretenden exterminar el campo nacional y popular, y pretenden exterminar las formas propias de la democracia, porque la democracia es un poder. ¿Y cómo podemos imaginarlo? Podemos imaginarlo como un poder diseminado, amplio, reconocible en su diversidad. Nosotros estamos hablando acá, nosotros y nosotras, y no necesariamente pensamos igual. Totalmente. Ujú. Tendremos mucho punto de contacto, y Ujú. si ampliáramos esta conversación, seguramente descubriríamos que tenemos mucho punto de disidencia, pero esa disidencia las hacemos propia de la conversación y Totalmente. convivimos efectivamente frente a esa diversidad. Ahora, el pensamiento fascista Que y es el la verdadera pensamiento... libertad, ¿no? Esto de poder convivir con un pensamiento que mientras no sea ni mafioso ni fascista nos invite a convivir, ¿no? Exactamente, es una forma colectiva de la libertad, Claro. la democracia. Creo que podemos Sí, definirla sí, así. sí, tal Ahora, cual. el poder mafioso, el poder criminal mafioso, el poder criminal fascista, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen de la humanidad, Ujú. Ujú. tienen en común eso que ustedes decían muy bien, un pensamiento binario, un pensamiento dualista, que podemos sintetizar como esto o aquello. Y si Claro. aquello no gusta, hay que Destruirlo. exterminarlo, hay que rechazarlo, hay que tirarlo de un avión. Lo digo así Sí, sí, también, sí, con esa graficarlo. metáfora. Claro, claro, claro. La metáfora absurda, absurda porque no entra en ninguna afectividad racional y emocional posible. Efectivamente hay que exterminarlo. Y Milei, que es Macri, y Villarruel vienen efectivamente a romper la forma de vida en común de los últimos 40 años, y además, me parece a mí, pretenden poner en estado de crisis las grandes tradiciones emancipatorias argentinas, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el anarquismo, la historia Sí, inmigratoria claro, de los claro. últimos 100 años Ujú. de la nación Coincido argentina. plenamente, sí. Me parece que quieren convertir la Argentina en una fascinación. El fascismo es fascinante. Lo uso a propósito esa palabra, fascinación, partiéndola en dos, porque quieren convertir a la nación argentina en una fascinación, o sea, en una nación fascista, donde las clases trabajadoras y el campo nacional y popular no tiene lugar para la existencia. Sin lugar a dudas. Y después Vamos volvemos al del corte, cortecito, sí. pero es Mm. muy interesante lo que plantea Rocco, porque indefectiblemente estamos cruzando en conversaciones, por ejemplo, de personas que a lo mejor a veces hace mucho que no vemos o nos juntamos a comer algo o a tomar algo, y a veces en determinados grupos salen conversaciones donde, por ejemplo, automáticamente sale
conversaciones homofóbicas, persecutorias, fascistas en su amplio espectro, digo, digamos, educación pública, no, o sea, todo, absolutamente todo en un mismo globo, digo, y vos decís, pero ¿cómo puedo estar escuchando todo esto a esta altura? Está como Ujú. completamente descarnado. Sí, sí, la disputa de sentido es bastante clara. ¿Vamos al corte? Regresamos y Rocco también nos Dale, responde a esto. Dale. dale, vamos. Ahí está lo que marcabas antes del corte. Sí, Bueno, hoy, para nombrar, estuve, después de tanto tiempo, me decidí a hacer una tinta, ¿no? Volver a sí. tatuarme. ¿Ve? Y estuvimos ahí con Mauro Sentil, le mandamos un beso, hablando justamente, porque en cada rincón, en un cafetín, en la esquina, surge esta charla permanente que tiene que ver primero con el temor de lo que pueda suceder y después cómo generamos los anticuerpos para este tipo de horror que se manifiesta, ¿no? Claro, y esta cuestión bueno, me pasó con un afecto muy cercano que me decía que fue a comer justamente a una reunión y donde dice, no era contra los homosexuales, era contra la discapacidad, Contra era todo, contra la salud pública, era contra claro. contra todo. Era el fascismo. ¿Cómo podemos analizar esa parte, Rocco? ¿No? Si se puede, claro. No, nuevamente, una vez más, acepto lo que dicen, me parece de lo más relevante, aunque los escucho, digamos, te escucho a vos, Alejandra y a Gisela, y todo lo que dicen me resulta de un dolor Claro. inenarrable, Ujú. pero voy a tratar de ponerme en diálogo con lo que dicen. El fascismo, ¿cómo podemos pensarlo? Podemos pensarlo como el huevo de la serpiente. Cada uno de nosotros y nosotras tiene huevos en su heladera y el huevo sabemos que efectivamente sirve como alimento y es un alimento de lo más rico y de lo más nutritivo. Ahora, cuando decimos el huevo de la serpiente, para imaginar el fascismo, es que vemos un elemento inocuo como un huevo, pero que si se rompe sale una serpiente y la serpiente tiene eh, alguna forma del veneno en sus glándulas y, por ejemplo, te la puede inocular. Eso es el fascismo, algo que parece inocuo, que se Claro. mimetiza con la emancipación para descalabrarla. Y otra cuestión que decía Gisela, que a mí me interesa mucho, digamos, reponer acá o ampliarla un cachitín, es en las conversaciones que se escenifican alrededor nuestro aparecen muchos elementos que nos preocupan, no dan miedo. Escucharlos no provocan terror, que efectivamente son forma del machismo, forma de la aparofobia, formas anti-emancipatorias, formas antidiversidad, antidisidencia, Anti todo. Sí. patriarcales, Claro, machistas. xenófobas. Y me parece que esto podemos entenderlo de la siguiente manera. El fascismo se puede imaginar como un enano. De hecho, en la lengua nacional que hablamos hay una Ujú. Claro, oración de lo más interesante, el enano El enano fascista. Ahora, fascista, ¿qué claro. quiere claro. decir? Claro. ¿Qué quiere decir la oración si la examinamos? Que en mayor o menor medida, cada uno y cada una de nosotros en su cuerpito tiene un pequeño enano fascista, que es chiquitito, pero que oportunamente estimulado Claro. deja de lado su condición enana para volver a magnificarse. Eso es el fascismo. Y el fascismo oportunamente estimulado deja de lado su condición enana, su condición chiquita y se engrandece y se vuelve gigante. Bueno, eso vino a hacer la Libertad Avanza en la Argentina, a estimular al enano fascista que está en la propia sociedad, porque el fascismo es eso, un enano que es una fuerza libidinal latente en la historia de los pueblos. Si es oportunamente estimulado, nace y crece de vuelta. En la Argentina hubo fascismo. En los años 30, en la década infame, Claro, había claro. un partido fascista argentino, PFA. En la provincia de Buenos Aires hubo un gobernador, Manuel Fresco, que era fascista y que, por ejemplo, recuerdo a un gran intelectual argentino, David Viñas, que decía que Manuel Fresco, cuando paseaba por las distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires, iba a visitar a los nenes y a las nenas, saludaba con el saludo Con el fascista, saludo fascista. efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente una parte de nuestra sociedad contiene esas fuerzas oscuras que la libertad avanza vino a estimular bajo el símbolo del león, a través del símbolo de la motosierra, y ahora se empalma con una fuerza tan oscura como el poder mafioso.
Clarísimo. Sí, Está pensaba porque... clarísimo, aterrador y apasionante a la vez, Claro, ¿no? porque el planteo, es el planteo lo que justamente dice Rocco, uno dice, pero esas personas son valiosas en otras cosas. Y pero, entonces yo conversé y decía, pero ¿es buena gente o no? ¿Son fascistas o no? ¿Son? Entonces, si van y vienen, ¿son o no lo son? Claro. Digo, en esto entra todo este análisis que está muy bien está haciendo Rocco, ¿no? Sí, sí, aparte de las contradicciones que vienen a sembrar en un momento de coyuntura económica difícil, en sectores donde uno no espera que emerja ese enano fascista, va a emerger, va a brotar y va a crecer claramente. Eh, ¿Considerás que ojalá no suceda, ¿no? El deseo Uno no lo ferviente quiere que ni uno decir, me tiene. imagino que va, por dónde Pero, vas a ir. ¿qué puede pasar en una Argentina donde pueden confluir estas dos pestes, ¿no? Que tienen que ver con la mafia y con el fascismo, ¿no? Digo, en la figura de Macri y en la figura de Milei, pero en la figura de Villarroel, es un tridente, son los tres jinetes del apocalipsis, ¿no? Digo, ¿qué puede suceder en este país, Rocco, ¿no? Que tiene una gran reserva moral, ética, una gran reserva de lucha, de Ejercicio de resistencia, memoria. ejercicio de memoria, digo, pero para llegar acá, ¿dónde? En el 2015, bueno, Macri asume a través de la falacia, de las mentiras, porque él mentía diciendo que iba a Era pobreza cero, otra la cuestión. inflación era algo Sí, para sí, sí, erradicar, sí. se asume, digamos, mintiendo. Acá se va desnudo, ¿no? A proyectar, Y digamos, exterminar. la campaña política y se legaliza a través del voto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se puede proyectar en este, ¿no? horizonte de destrucción, claramente? Me gustaría decir dos cosas. Efectivamente, en la Argentina hay pobreza y hay indigencia, es cierto. Y la lengua del campo antagonista lo dice así. Hay 40% de pobreza y 20% de indigencia, SIC. Pero corresponde a nosotros y a nosotras, al campo nacional y popular, decir que esa situación aberrante es de gran responsabilidad de ese 1% de la riqueza acumulada de las élites nacionales, de las élites argentinas. Porque en la realidad no encontramos solo datos, la verdad o la mentira que podemos ubicar en la realidad dependen estrictamente de la lucha de clases. Entonces nos corresponde a nosotros reconocer esa pobreza y denunciar la riqueza que la determina, porque la pobreza no está determinada, no está provocada por el Estado Nacional. El Estado Nacional trata de resolverla, de paliarla, de mitigarla, pero el capital, la concentración aberrante de riquezas, determina la pobreza. Se entiende muy claramente si vemos, por ejemplo, si miramos una red social como Twitter. Elon Musk, que es una persona, cada vez que publica un tweet comunica, tiene poder de gobernabilidad sobre millones de personas que se sitúan en todo el mundo. Bueno, ese es el capitalismo. Pocos o uno tienen mucho Tal y cual. muchos tienen poco o casi nada. Claro. Sin duda. Luego, me parece que en la Argentina tenemos la capacidad de frenar ese mal radical que está en el campo antagonista. Pero la Argentina democrática, la Argentina libertaria, la Argentina anarquista, la Argentina socialista, la Argentina que se configura por las distintas tradiciones Sí, claro, emancipatorias, claro. peronistas y de izquierdas, para Ujú. decirlo rápidamente, puede efectivamente constituir un dique para frenar ese mal radical. ¿Cuál es ese dique? El dique de los derechos humanos, el dique de memoria, verdad, justicia, el dique de los compañeros y las compañeras desaparecidas presentes ahora y siempre, la Argentina de las clases trabajadoras que sostienen la estatalidad. El Estado de la Argentina somos nosotros, los Sí, trabajadores y claro. las trabajadoras. Tenemos la capacidad efectivamente de frenar ese mal radical porque ya lo frenamos en otros momentos. Ujú. Se frenó la dictadura implosionó no por su propio peso, porque estaban las madres y abuelas de Plaza de Mayo que de manera ininterrumpida a lo largo de toda su vida buscaron a los nenes apropiados, marchaban como marchan todos los jueves. Bueno, esa es la reserva ética que permite frenar, antagonizar la eticidad del mal que representan ellos. Clarísimo. Sí, siempre ¿Mm? en juego con la sangre del pueblo, ¿no? Porque sabemos que todos estos movimientos de resistencia también Sí, sí. conllevan, Sí, no, indefectiblemente, claro. Y el plan de gobierno, el claro, programa político de Macri, Villarroel y Macri y Milei no cuadran si no es con una feroz represión. Que se entienda que la dictadura no solamente acabó con la vida de muchos, generando atroces, ¿no?
detenciones, torturas y muertes y desaparecidos, sino que fue también un plan económico, ¿no? Que destruyó a la familia trabajadora, que destruyó la organización sindical, digamos, y se viene por eso. Es un plan de Martínez de Oz, pero sumamente recargado en tiempos de TikTok. Sí, ¿no? que destruyó culturalmente también, no nos olvidemos Sí, de esa parte que es fundamental. Rocco, ya estamos cerrando, no nos queda prácticamente nada, una reflexión como siempre te pedimos a todo esto, ¿no? Sería importante. Me gustaría decir eso como elemento final. Las redes sociales, que son importantes, hay que considerar y poblar, pero tener conciencia, también funcionan sobre la base del pensamiento dualista binario. Me gusta, no me gusta, like, no like. Exacto. Y las redes sociales que a ellos les sirven para expandir sus formas aberrantes de pensamiento, pueden usarlas, pueden emplearlas porque el pensamiento dualista de las redes es homólogo al pensamiento dualista del fascismo y del pensamiento mafioso. Entonces, me parece que nos corresponde a nosotros y a nosotras restituir, rehabilitar, reconfigurar los vínculos humanos, Totalmente. El afectivos, cuerpo a cuerpo. militantes, sociales, el cuerpo a cuerpo, como decía como dice el título de una gran novela de la literatura argentina, Cuerpo a Cuerpo. Sin duda, sin duda. Así que muchas gracias. No, a vos, Rocco. A vos, Nos Rocco. estamos reencontrando, la vamos a seguir. Esperemos que después del 19 estemos proyectando otras cuestiones. Te dejamos un abrazo grande. Sin falta. Abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias, Rocco. Rocco Carbone con nosotros como siempre, un gustazo, analizando, ¿no? Sí. Mafia y fascismo en un contexto, muy una coyuntura interesante. política preocupante. Muy ¿no? interesante y bueno, para reflexionar y seguir pensando. Sin duda alguna, y para eso lo hemos traído hoy. Nos reencontramos la semana que viene. Estuvo Fabián Arias, Hernán Cabrera, Sofi Quina, Levo Feli, a todos. El gran saludo a la gente del Diario Digital Conclusión, a la gente de Televisión Regional, a todos que hacen posible esto, ¿no? La amplitud y la profundidad periodística. Sí, señor. Sí, señor. Sin medias tintas, ¿vio? Sí, Hay otros que van y se disfrazan de grandes oradores y sostienen que periodismo militante hacen otros cuando ellos sabemos a quiénes se responde. Sin duda, sin duda. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que ya viene. hemos terminado. Chau, chau. Dale, Gracias chau, por chau. todo.